Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Hay varias cosas en la historia que se ponen de moda, desaparecen y después vuelven a aparecer con una fuerza inusitada. Por ejemplo, un género musical. Hoy vamos a hablar de uno que volvió locos a los coetáneos de finales del siglo XIX y principios del XX, después parece que quedó soterrado en la memoria y que súbitamente, en los años 50, irrumpió arrasando con todo. Tanto es así que vendieron millones de discos. Y en el campo que nos ocupa en este programa, el cine, este género musical puso de moda un tipo de películas que hizo recordar a la gente esa música del siglo anterior y que consiguió un éxito arrollador. Hoy vamos a hablar de Suripantas y Sicalipsis, de Chulapos y el Chotís, y de una película que fue durante muchos años la película más taquillera de la historia del cine en España. Hoy, en Alfombra Roja, el último cuplé. El género musical del cuplé, proveniente de la voz francesa couplet, pareja de versos, es el símbolo por excelencia de la Belle Époque, aquella época de locura y desenfreno, pero que poco a poco fue modificándose hasta terminar convirtiéndose en lo que conocemos como la copla. Pero si hay un lugar donde nació y que a día de hoy hay una placa que lo recuerda, es en el número 38 de la calle Magdalena de Madrid, donde se levantaba el Teatro Variedades. Como pasa en muchas ocasiones y en diversos sitios del mundo, este teatro fue devorado por un pavoroso incendio que lo destruyó. Así que hoy en día no nos quedan más que algún dibujo y el recuerdo, unas crónicas que nos cuentan cómo era aquella grandiosa época. A finales del siglo XIX, las clases pudientes acudían con gran éxito a la ópera, llamada género grande, en contraposición a la zarzuela, muy típica en nuestro país, se le llamó género chico. Así que cuando irrumpió el cuplé, para referirse a él de manera peyorativa, se le nombró género ínfimo. Era de más corta duración que la zarzuela, pero en su haber comprendía una mezcla entre tonadillas clásicas de la zarzuela, un poquito de humor y un mucho de picante. En sus inicios, las cupletistas eran un reclamo sexual para el público, bien con las variantes que pudiese tener la moda imperante entonces, más rellenitas o más delgadas. Pero poco a poco las cupletistas fueron cambiando hasta convertirse en unas analizadoras, digamos, de la situación política y social que imperaba entonces en el país. En el año 1868, el grupo Los Bufos Madrileños debutó con un espectáculo que copiaba el esquema proveniente del Music Hall de París. Las coristas que acompañaban este espectáculo y que dejaban insinuar las formas de su cuerpo con telas transparentes o de vivos colores eran conocidas como las suripantas. Este nombre todavía está vigente en el vocabulario actual, pero con un estilo despectivo. Estos espectáculos mezclaban las varietés parisinas, el casticismo zarzuelero y las obras de grandes autores como Bretón, Arniches o los hermanos Álvarez Quintero, y pronto pusieron de moda la sicalipsis, que proviene del griego sikón, vulva, y aliptikos, masajeador, así que te puedes imaginar qué clase de espectáculo era el que interpretaban. El sumum de todos estos espectáculos llegó en el año 1910 con la obra La corte de Faraón, pero ya había grandes éxitos anteriores como el famoso Vals de la Regadera, interpretado por Julita Fons en el año 1907.
Estas cantantes mezclaban en sus espectáculos no solo cuplés, sino tonadillas, machichas, rumba, vals, tango, jazz, foxtrot o charleston. Todo con tal de alegrar al público y hacerles olvidar la deplorable situación política que imperaba en el país en aquella época. Grandes actrices comenzaron siendo cantantes de cuplé, como la gran Lola Membrives, o también doña Concha Piquer, que llegó de Estados Unidos para realizar este tipo de espectáculos. Así que hubo una gran cantidad de cantantes que se buscaron la pulga, vestidas de Mata-Hari o ataviadas como folclóricas. Quizá la más famosa de ellas fue Consuelo Bello, conocida como la Fornarina, cuya fama se acrecentó tras morir de tifus en el año 1915 con tan solo 30 años. En el centro de Madrid se encontraba el llamado Triángulo de la Perdición y estaba compuesto por el Trianon Palace, el Salón Chantecler y el Cursal. Y en estos tres grandes templos del cuplé se realizaron los mayores espectáculos que atraían a multitud de personas. Pero no te vayas a creer que solamente los pobres acudían con tal de ver algo de carne. Todo lo contrario. Los que acudían a estos espectáculos eran las clases altas, ya que tenían el dinero suficiente para invertirlo en alcohol y fiesta y no tener que preocuparse por el trabajo. Durante la dictadura de Primo de Rivera, se rebajó la guasa y el erotismo de estos espectáculos y se fueron modificando, encaminándolos hacia la canción racial y el sentimentalismo. Ahora, la reina absoluta era la gran Raquel Meyer. Con el advenimiento de la Segunda República, volvió a resurgir otra vez el cuplé, con artistas tan famosas como Carmen Flores, La Chelito o la Bella Dorita. Pero tras el estallido de la Guerra Civil, las autoridades político-religiosas atacaron de lleno al cuplé hasta que lo hicieron desaparecer. Pero curiosamente, fue de la mano del cine como el cuplé volvió a resurgir con una fuerza impresionante en los años 50, de la mano del gran artista Juan de Orduña. Como actor, había interpretado el papel protagonista de Nobleza Baturra y la primera cinta sonora de la historia del cine en España, El misterio de la Puerta del Sol, pero que también tiene en su haber como director grandes títulos como Agustina de Aragón, Pequeñeces, Locura de amor o La tonta del bote. Juan de Orduña ofreció protagonizar el último cuplé a Carmen Sevilla, pero como ésta se encontraba ocupada rodando con Juan Antonio Bardem, rechazó la invitación, y esto causó la retirada de parte de la financiación, así que comenzaron los problemas para el director. Pero no se echó para atrás y le pidió como favor personal a su gran amiga, la gran Sara Montiel, que estaba de vacaciones en España, el poder realizar la película con ella, a lo que Sara accedió, incluso cobrando su salario en partes. Y junto a Sara Montiel vemos a Armando Calvo como Juan Contreras, Enrique Vera en el papel de Pepe Molina, Julita Martínez como Trini, Matilde Muñoz San Pedro en el papel de Paca, José Moreno como Cándido Chamorro y Alfredo Mayo como el Gran Duque Vladimir de Rusia. La peculiaridad de esta película es que Sara cantaba las propias canciones, algo no muy habitual, ya que tanto en grandes producciones como My Fair Lady o West Side Story, las protagonistas Audrey Hepburn y Natalie Wood, respectivamente, estaban dobladas por cantantes profesionales. Así que Sara nos dio a conocer su grandísima voz con esta película. Eso sí, la orquesta tuvo que rebajar un par de tonos sus instrumentos, ya que Sara tenía una voz peculiarmente grave. El último cuplé nos cuenta la historia de María Luján, una corista de teatro que gracias a su belleza y a su hermosa voz es lanzada al estrellato como una grandísima estrella del cuplé. Pero eso sí, los éxitos en lo profesional no le impedirán sufrir en el terreno amoroso,
dando forma a esta bella comedia romántica. La película trata diversos temas. En primer lugar, los sueños. Esos sueños de una chica joven que anhela el aplauso del público, pero que no tiene el dinero suficiente para dar ese primer paso. Así que también tratamos sobre las oportunidades, ya que un cazatalentos se fija en ella, obviamente, gracias a su belleza, pero que después confía en su trabajo y consigue que sea una grandísima estrella en varios lugares del mundo. Como suele suceder tanto en el cine como en la vida real, el estrellato le viene acompañado de una gran carga personal. Termina teniendo un problema con el alcohol y eso repercutirá en su salud hasta llegar al desenlace del film. Aquí tratamos también el tema de los principios morales. María, ella misma está convencida de que la gente va a pensar que ha tenido que acostarse con su representante para llegar al nivel que ha alcanzado. Y esto se daba en aquella época. Muchas artistas del cuplé eran consideradas mujeres fáciles, que quizá sería cierto en algunos casos, pero no en todos. Como vino siendo muchísimos años después también la fama de cualquier tipo de artista, actores, cantantes, bailarines, que siempre por estar metido en un espectáculo, siempre han estado en el punto de mira, teniendo esa fama de personas fáciles y de tener que realizar actos X por conseguir llegar a su posición. Obviamente, en la película se trata también de la autoridad y la censura hacia el llamado género ínfimo. Vemos cómo el dueño del teatro informa al público que la cantante que iba a actuar a continuación tenía que haber cambiado su repertorio, ya que las autoridades le habían obligado, bien por ese erotismo latente en las letras, que hacía que los poderosos se fijasen siempre en esos espectáculos para intentar encauzarlos y que no llegase a dar esa imagen de antro de perdición, ¿no? Como eran conocidos los teatros de variedades. El tabaco y sobre todo el tabaco en la mujer está muy presente en el film, ya que en la plaza de toros a donde acude María, la gente se sorprende por verla fumar, pero en la famosísima escena en que interpreta la canción Fumando Espero, puso de moda esa elegancia innata, esa imagen glamurosa de la mujer recostada en un diván, fumando un cigarrillo con una larga boquilla. Obviamente, en este tipo de cine está muy presente lo que significa la desgracia por amor, ya que María Luján sufre no una, sino en más ocasiones ese sufrimiento amoroso, lo que la lleva a una desgracia personal y artística. No obstante, queda el consuelo de ese fin utópico para todos los artistas de morir en el escenario, es decir, seguir en pie luchando con tu espectáculo hasta el punto de que mueres literalmente sobre las tablas, dando todo al público. El último cuplé fue un grandísimo éxito no solo en taquilla, sino también en la discografía. La Columbia, el sello discográfico que grabó las canciones de Sara, lanzó un LP con todos los temas musicales que aparecían en la película. Eso sí, a Sara se le ofreció un porcentaje de los royalties en cuanto a los temas musicales y ella aceptó pensando, como casi todo el mundo, que sería un éxito medio o incluso un fracaso. Pero todo lo contrario, vendieron tal cantidad de discos con la banda sonora de la película que Sara llegó a ganar una auténtica fortuna. En la película, Sara Montiel nos deleita con canciones tan conocidas como Sus pícaros ojos, Balancé, Ven y ven, Clavelitos, Fumando espero, Y tú no eres eso, El relicario, Nena o Valencia. El director de cine, Anthony Mann,
marido en aquella época de Sara Montiel, predijo que la película iba a ser un auténtico fracaso. Él estaba seguro de ello, ya que algunos de los decorados estaban realizados de cartón. Incluso algunos de los vestidos que enseñaba Sara en la película estaban confeccionados con papel. Sara cobró un sueldo de 100.000 pesetas, una cantidad irrisoria, sobre todo para una estrella. Solo que en aquel entonces Sara venía de Estados Unidos acostumbrada a unas grandes superproducciones y ella incluso pensaba que el trabajo del último cuplé no iba a ser tan satisfactorio como finalmente fue. Acostumbrado todo el público a que los cuplés fuesen cantados por artistas con unas voces altas, de tiples, incluso a veces estridentes, la irrupción de Sara con su voz grave y sensual causó todo un éxito y una sorpresa en el gran público, ocasionando que un montón de hombres cayesen rendidos a los pies de una de las actrices más bellas del mundo. El último cuplé tiene varios récords en su haber. En primer lugar, fue durante muchos años la película más taquillera del cine de España. En segundo lugar, que estuvo durante más de un año en cartelera, en el cine Rialto. Pero no solo aquí en España. En Caracas estuvo en cartel durante 50 semanas. En el Cine Gaumont de París, 57 semanas. Y en Chile, 80 semanas. También obtuvo récords en la recaudación. La mayor recaudación en un fin de semana, en un día laborable o en un día festivo. En menos de un año consiguió más de 50 millones de pesetas. Solo en Madrid ya obtuvo 15 millones. Ganó premios a la mejor actriz y a la mejor fotografía en color. Juan de Orduña, debido a sus limitaciones presupuestarias, tuvo que vender la cinta a Cifesa. La vendió por 3 millones y Cifesa, con todo lo que recaudó, obtuvo más de 500 millones de pesetas. Es decir, un auténtico éxito, que se volvería a conseguir con toda la cinematografía de Sara Montiel, que siguieron casi todas el mismo patrón, ya que lo que había triunfado, ¿por qué lo iban a cambiar? El último cuplé fue un merecido homenaje a todas aquellas artistas de los espectáculos de variedades que tanto habían triunfado y que ahora súbitamente volvían a ponerse de moda, esta vez desde la pantalla del cine, en la figura de nuestra grandísima estrella Sara Montiel, de quien hablaremos más detalladamente en un programa posterior. Hasta aquí la emisión de hoy, espero que lo hayas disfrutado y como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.